Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. No se puede pretender que el niño imite de sus padres sus referentes, solo lo positivo. Habrá que reflexionar sobre el ejemplo que se les está dando a los hijos con la forma de actuar paterna y materna. Ser padre y madre obliga a ser mejor persona. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es 9 cosas en las que debes dar ejemplo a tus hijos. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, ya estamos iniciando el programa del día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a nuestro psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros para hablar de este tema. Buen día, Alfonso. Buenos días, Marta, buenos días. ¿Listos para hablar? Oye, así de facilito, ¿no? 9 cosas en las que debe dar uno ejemplo a sus hijos. Es así como que, ay, anótalas casi en un rotafolio atrás de todas las puertas de tu casa para que vayas palomeando. Y no, esto es nomás varios puntos, pero engloba muchísimo. Sí, cómo no, Marta, porque si partimos del punto de que el 75% de la comunicación con nuestros hijos es no verbal, estamos dando ejemplo todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo estamos dando ejemplo a nuestros hijos de muchas cosas, de comunicación, de trato a los demás, de la forma sobre todo de cómo me trato a mí mismo. Ajá. En fin, le estamos dando a los hijos una serie de ejemplos que sin darnos cuenta lo estamos haciendo, ¿no? Como dice ahí, 9 cosas que debemos de ejemplos que debemos dar a nuestros hijos. Ajá. Primero hay que tomar conciencia de que siempre somos ejemplo y de que nosotros debemos de elegir en qué queremos darle ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Que más que un deber, sea un gusto y una satisfacción de nosotros dar ese ejemplo a nuestros hijos y querer en qué los queremos preparar, ¿no? La educación no es democrática. La educación uno se da a los hijos, se las imparte y va creciendo en un ambiente que nos van poniendo restricciones, pero que al mismo tiempo nos va ayudando, ¿no? a enfrentar la vida, ¿no? Como que se va acomodando ahí, ajustando. Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay cosas que son muy claras y que uno debe tener mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo, cómo vamos a tratar a los demás. Eso es algo que nuestros hijos lo van percibiendo claramente, cómo trato a mis amigos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis propios padres, cómo trato a mis hermanos. Al señor de la basura, al mesero, sí, entonces, a la persona que nos ayuda en la casa. Así es. Porque también fuera de los familiares hay personas que recibimos un servicio de ellos, ¿no? Entonces, simple y sencillamente cuando voy con mis hijos a un restaurante, ajá, la forma en la que trato al mesero, sí, la forma en la que me dirijo al mesero, es un ejemplo que le estoy dando a mis hijos en el cual van muchos valores: respeto, tolerancia, la forma en la que me comunico, que la comunicación también es un valor. Sí. Al final de cuentas estoy dando a mis hijos ejemplos de cómo debo de tratar a los demás y a su vez, no solamente cómo trato a los demás, cómo permito también que los demás me traten, porque al mismo tiempo les estoy enseñando que si yo me siento falto de respeto, aprender a No es lo que haces por tus hijos, sino lo que les has enseñado a hacer por sí mismos, lo que los hará seres humanos exitosos. Sí. En lo que aprenden, ¿no? Nuestros hijos. Bueno, nos quedamos con esto, Alfonso. ¿Cómo es? Nuestras actitudes. Ajá. Sí. Y ahí voy a recordar a Víctor Frank. Víctor Frank decía, cuando estuvo en los campos de concentración, él no tenía la libertad para elegir esa dificultad que estaba enfrentando, puesto que estaba ahí impuesto y estaba ahí sin opción. Entonces dice, yo no tengo la libertad de elegir estar o no estar aquí, pero sí tengo la libertad de elegir con qué actitud me voy a levantar todos los días y voy a enfrentar este problema que estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo tomamos las cosas? ¿Cómo tomamos las cosas? Entonces, la forma en la actitud, o sea, la dificultad no la elegimos muchas veces. Sí, es cierto. Pero la actitud, o sea, a veces yo no elijo tener cáncer, yo no elijo estar enfermo de algo, pero sí elijo con qué actitud voy a enfrentar esa enfermedad. Si voy a estar un necio culpando a Dios, culpando a todo mundo, o castigándome o castigando a los demás que están
enseguida de mí, ¿no? Sí. Entonces, la forma en la que vamos a enfrentar la dificultad es un ejemplo muy importante y valioso para nuestros hijos, ¿no? La vida espiritual, o sea, inculcarles a nuestros hijos valores, claro que también se incluye una creencia en Dios para quienes así lo deciden, y sobre todo la práctica religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí los hijos van a encontrar una fuerza y un fundamento muy importante para poder constituir su fuerza y su fe, ¿no? La afectividad. La afectividad es un ejemplo de algo que, sobre todo a la sociedad mexicana, nos ha costado mucho trabajo, la forma en la que expresamos nuestras emociones, ¿no? El saber ser afectivos, saber demostrar nuestros sentimientos, nuestros afectos hacia los demás. Muchas veces, por hecho, antes de hablar del programa estamos hablando de que los sonorenses nos clasifican de que somos muy duros o muy parcos. Que hablamos muy fuerte, así, ¿no? Que hablamos muy fuerte, ¿no? Entonces, el ser afectivos, la actitud ante la vida, que ya lo vimos anteriormente ante la dificultad, pues igualmente todos tenemos una actitud ante la vida, ¿no? Es la forma en la que vemos la vida, ¿no? La apercepción que le llaman, ¿no? Es la forma en la que yo me considero, cómo veo el mundo, lo veo hostil, lo veo un lugar agradable, lo veo un lugar de retos y de posibilidades, cuál es mi concepción del mundo y la actitud que tomo ante esa concepción que tengo de mi propio mundo, ¿no? Sí, también es el valor, respeto hacia el propio cuerpo, ¿no? Eso es fundamental, Marta, porque no solamente vamos a hablar del cuidado del cuerpo, es muy importante obviamente lo que es la higiene, la salud, la apariencia, enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo, ¿no? Ahí lo vamos a ver desde simple y sencillamente muchas veces cuando una persona queremos que nuestros hijos sean más delgados o lo que sea. No se trata de que deben de ser más delgados, que debemos de enseñar a nuestros hijos a que amen su cuerpo y que mientras no acepten que el valor que tiene su propio cuerpo, van a poder lograr cambios, ¿no? Pero también está el respetar el pudor y la intimidad del cuerpo, ¿no? Como padre nos corresponde, o sea, no es el caso de que porque son nuestros hijos nosotros vamos a irrumpir en el baño cuando se nos antoje. Hay que respetar. Hay que poner el ejemplo de que tienen una intimidad y un pudor que se les debe de respetar en la casa, porque si no se nos respetamos en la casa, ¿cómo vamos a pedir que pidan ese respeto fuera, ¿no? Entonces, el respeto al propio cuerpo es algo fundamental, ¿no? Ay, a ver, ¿qué ejemplo podríamos mencionar como, no sé si el más valioso que los padres le podemos dar a nuestros hijos? Fíjate, Marta. Porque vimos varios puntos, ¿no? Vimos muchos puntos. Pero, En el caso particular y creo que todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud mental vamos a coincidir que uno de los caminos más importantes para poder alcanzar o conservar la salud, o si la perdemos para poderla recuperar es la aceptación, el aceptarse uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo aceptarme a mí mismo o cómo puedo yo tener mi autoestima clara? Si al final de cuentas puedo ser estimado en mi casa, pero ¿cómo va a ser esta estimación si no parte de alguien que nos estima? Sí. Entonces, el ejemplo fundamental que le podemos dar a nuestros hijos es la constitución de nuestra propia autoestima. Entonces, como decía al principio del programa, no se trata de que debo de ser mejor, se trata de que estoy bien, pero puedo estar mejor. Y de que las cosas las debo de hacer porque es mi deseo y estoy consciente de mi necesidad, no por mi obligación. Entonces, ahí sí los padres debemos de tener mucho cuidado en la forma en la que nos valoramos, la forma en la que somos autónomos, la forma en la que nos respetamos, obviamente, el grado de que estamos orgullosos de nosotros mismos y la forma en la que somos responsables, ¿no? Entonces, de ahí partimos en que el ejemplo fundamental de nosotros es cuidar nuestra propia autoestima. O sea, ¿cómo me valoro a mí mismo? Uno como padre. ¿Cómo me valoro a mí mismo, no? Entonces, yo no le puedo enseñar a mi hijo a valorarse si no me valoro yo. Sí, si está viendo él otra cosa en casa, ¿no? Así es. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a que aprenda a ser autónomo si yo todavía en la adultez soy dependiente. Siempre estoy dependiendo de lo que diga el fulanito, de lo que piense el sultanito. Si yo mis logros o mis metas las voy buscando en virtud de lo que los demás quieren y no de lo que yo deseo. Entonces, esas son las cuestiones fundamentales en las que uno se debe orientar. Porque como dije anteriormente, la educación no es democrática.
pero al final de cuentas sí es la familia un trampolín desde el cual yo me voy a lanzar a la alberca que es la vida. Y voy a caer a esa alberca dependiendo de los cimientos que tenga el trampolín, porque si el trampolín tiene los cimientos endebles, pues lo más probable es que me vaya a tropezar. O de panzazo, o mal caído, o algo. Y lo que sostiene ese trampolín es la autoestima, que es... ¿Cómo tiene que ver? Es el... Como el motor, digamos, como el eje central de... Es lo que se respira en la familia. Ajá. Eso lo estamos respirando en la familia constantemente. Es el aire que nos está oxigenando, ¿no? La forma en la que mi papá se valora, la forma en la que mi mamá se valora, la forma en la que los dos, de cierta manera, son autónomos y se respetan como dos personas individuales y al mismo tiempo unidas por una decisión. Y eso no se puede disfrazar. Vamos al corte comercial, regresamos, estamos en Vía Libre. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. Detrás de cada niño que cree en sí mismo, antes hubo un adulto que creyó en él. Detrás de cada niño que cree en sí mismo hay alguien que creyó en él. ¿Cómo es? A ver. Detrás de cada niño que cree en sí mismo hay alguien que creyó, detrás hay alguien que creyó en él. O sea, llámese los papás. Padres, maestros, tutores, así es. Abuelos, porque siempre como que juegan varias personas un papel muy importante para que un niño muchas veces salga adelante, ¿no? Sí, son los padres que son los principales cuidadores y están los cuidadores cuando las circunstancias así lo meritan, ¿no? Porque lamentablemente pues hay ocasiones en que los hijos crecemos sin los papás, pueden crecer sin los papás, ¿no? Es cierto. Pero nuestra necesidad natural nos hace buscar a alguien, ¿no? Un apoyo, un cuidado, ¿no? Y qué interesante eso se ve reflejado, ¿no, Alfonso? En un niño seguro. En un niño seguro, en un niño estable. Sí. Exactamente. Y lo que tú dijiste ahorita, antes de terminar el segundo bloque, Marta, que es algo que no se puede fingir y es algo muy cierto, o sea, esa forma de valorarse que tenemos, esta forma que tenemos de ser autónomos, no la podemos fingir. Por más que tratemos de fingirla, de los hijos va a salir, ¿no? Por eso es muy importante ser natural y al momento de decir aceptarme de una manera verdadera, porque si yo vivo peleado conmigo mismo, eso lo voy a reflejar de alguna manera por más que lo trate de disfrazar. O también si no vivo conforme con lo que tengo o con lo que yo he alcanzado y de alguna manera me voy a empezar a castigar o me voy a empezar a boicotear por mis mismos fracasos, los hijos lo van a ver, lo van a sentir, ¿no? Por más que tratemos de disfrazarlo. Entonces ahí es muy importante esa seguridad que tenemos de, si yo estoy todo el tiempo quejándome de mi trabajo, llegando, que no es el trabajo que quiero, que no es el trabajo que necesito, que me siento desgastado. O sea, implícitamente le estoy diciendo muchas cosas a mi hijo. O sea, y qué miedo. Así es. Si me siento avergonzado, o sea, de mis padres, de mis hermanos, si no le demuestro a mi hijo esa capacidad para poder aceptar, como dice el refrán, hay cosas que, Dios mío, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar y a cambiar las cosas que sí puedo, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos cambiar y que sí, nos va a costar mucho trabajo aceptarlas, quizás a unos más que a otros, pero al final de cuentas el aceptar es aceptarme a mí mismo. Sí, porque si no aceptamos, estamos ahí como que trabados en que lucha. Entra o no la velocidad para enfrente o para atrás, y ahí nomás como suena, ¿no? Carro de cambios, así, ahí estamos engranados. Y en la relación de pareja principalmente, ahí donde vamos a ver el ejemplo que le damos a nuestros hijos, del respeto, el respeto a la individualidad del otro, a mi propia individualidad, a respetar los logros de los demás, a respetar que yo tengo límites. Les enseño a mis hijos un sinnúmero de valores y de compromisos que tenemos que enfrentar, ¿no? Sí, y yo creo que ahí hay ejemplo positivo y negativo, ¿no? Que era lo que estabas hablando tú ahorita, un poco así como que podemos enseñarles cosas negativas. Entonces van a ser unos niños que no estén seguros de sí mismos, que digan, no, pues yo también, como decía mi mamá o mi papá cuando yo era chiquito, pues a mí también me tiene harto el trabajo y no quiero levantarme para ir y es más, la simple crítica de las personas o del jefe y todo eso, se aprende. Se aprende, claro.
como dijimos al principio, la forma en la que trato a los demás. Sí. Hay que ver cuántos prejuicios puedo incluir en este aprendizaje, ¿no? De la forma en la que trato a los demás. Ajá. De que a los hijos inconscientemente les puedo estar llenando de prejuicios, ¿no? Ujú. En cuanto a la forma de ver y de relacionarse con los demás, ¿no? Sí, hay ejemplo que le podemos dar a los padres a los hijos, según la edad que tengan, ¿no, Alfonso? Sí. O sea, no es siempre el ejemplo así todo, no, son niños chiquitos, 2, 3 años, que claro que son unas esponjas, pero están aprendiendo otras cosas. Ujú. Entonces sí, va como que por etapa. Uno de los ejemplos más significativos, y yo creo que dura desde pequeños hasta lo largo de toda la vida, Marta, es la forma en la que tratamos a nuestros padres, Ajá, a sus abuelos. a sus abuelos. Ujú. Porque de esa manera le estamos enseñando a él la forma en la que nos van a tratar ellos a nosotros. Ándale. Entonces, eso es fundamental. La forma en la que yo me relaciono con mis padres, Sí. inconscientemente le estoy enseñando a mi hijo cómo es la forma que se va a relacionar conmigo. Ajá. Entonces, si yo tengo una relación distante con mis padres, si yo tengo una relación de abandono con mis padres, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo desde chiquito que después tenga una unión conmigo más fraterna si yo nunca se le enseñé, si nunca fui ejemplo de ello, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el ejemplo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es la forma en la que tratamos a nuestra propia familia, a nuestros padres y a nuestros hermanos. Porque al final de cuentas es como el karma. Ajá. Ahí sí después, se te regresa todo. después se nos va a regresar. Y no podemos culparlos porque al final de cuentas es lo que nosotros les enseñamos. Sí, no podemos decir, no hagas esto, pero yo sí lo hago, ¿eh? Así es. ¿No? Hay la incongruencia, la Sí. falta de respeto a uno mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, y me dejas pensando, sí es cierto, ¿eh? Ujú. Es el amor con que uno quiso a sus abuelos, como ahora uno dice, ahora tengo a mis padres, ¿no? Así es. Ahora me toca. Así es. Bueno, Que muchos podrán decir que no es garantía. No, quizás no sea garantía, pero por lo menos estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde, porque hay muchos factores que pueden intervenir, pero al final de cuentas, el aprendizaje que los padres dejamos a los hijos es fundamental y es muy grande, y algo se les queda. claro. Algo vamos a dejar, y esa semilla de una buena comunicación, una buena relaciones afectivas, una buena relación de compromiso, de que los problemas en la familia siempre van a surgir, pero también siempre los podemos trascender o los podemos resolver, y ese ejemplo se lo damos desde que nacen, ¿no? Ujú. O sea, porque conflictos siempre va a haber Sí, en la familia, siempre. ¿no? Entonces, para mí es el aprendizaje más importante que les podemos dar desde el momento en que nacen, la forma en la que nosotros mismos nos relacionamos con nuestra propia familia. Ay, y eso se ve totalmente. ¿Sí? Fíjate, es el ejemplo que le damos los padres a nuestros hijos. nuestros hijos. Pero también mucho cuidado, no hay que confundir, porque luego dicen, es que en la escuela también los deben de educar. Ahí enseñan Sí. matemáticas, español, Español, disciplina, etcétera, ¿no? Sí, Así en la que hay que escuela tener imparte cuidado. conocimiento. Ajá, ya nos vamos. Ya. Bueno, si quieren les compartimos esto que me imagino es muy útil también para los maestros, cada quien su tarea, y en conjunto las cosas salen bien. Gracias, Alfonso, No, gracias por haber a estado con ustedes. nosotros, y vámonos juntos para esta Vía Libre.